Muy buenos días, miércoles 23 de junio del año 2021. Bienvenidos siempre a su programa Enfoque. En esta ocasión tenemos como invitado a nada más y nada menos que Rodolfo Calle, miembro de la Alianza contra la Privatización del Agua. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo está? Muy buenos días y bien, gracias por la invitación a su programa. No, definitivamente encantado de tenerlo por acá. Y este día vamos a tocar un tema de suma importancia sobre que es la Ley de Recursos Hídricos. ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo se está manejando por parte de sociedad civil? ¿Cómo se está manejando por parte del gobierno? Y precisamente de eso vamos a hablar ahora. Y para empezar, pues me encantaría saber qué es la Alianza contra la Privatización del Agua. ¿Cómo es que nace? Bueno, obviamente la alianza es un espacio amplio, ¿verdad? Que está conformado por diferentes organizaciones sociales. Ahí hay organizaciones comunitarias, hay organizaciones no gubernamentales, hay organizaciones de iglesia, hay estructuras comunitarias y es una alianza conformada por diferentes sectores. Ahí se discuten temas vinculados con el agua, pero desde diferentes enfoques, desde el enfoque comunitario, desde el enfoque técnico, ambiental, etcétera. Entonces la alianza es un espacio que permanentemente ha venido discutiendo este tema del agua desde hace más o menos unos 2 o 3 años atrás, porque fue cuando precisamente tomó auge el tema de la aprobación de una ley, ¿verdad?, que fuera con enfoque no privatizador. Entonces la alianza, ¿verdad?, conformada por estas organizaciones, se juntaron y dijeron, bueno, vamos a trabajar en función de que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que vaya con enfoque de derecho humano al agua. Entonces eso básicamente es como el objetivo que la alianza en aquel momento tuvo, y ahí nos hemos mantenido discutiendo la temática sobre la no privatización del agua. Entiendo también que una de las organizaciones o de los miembros que están dentro de la alianza es la iglesia, ¿eso es cierto? Bueno, de hecho la iglesia ha sido una de las impulsoras de este esfuerzo, porque hay que decirlo, de que dentro de la alianza hay diferentes instancias y organizaciones, como por ejemplo la academia. Ahí ha estado en la alianza la Universidad Nacional, ha estado la UCA, ¿verdad? Y obviamente las organizaciones religiosas, ¿verdad?, que son parte de la alianza, han venido en unos esfuerzos más amplios, porque por ejemplo en la alianza está la Caminata Ecológica, que es una institución que lleva 21 años promoviendo temas ambientales en la caminata que se hace cada 5 de junio en conmemoración del medio ambiente. Entonces este año la iglesia le puso un énfasis a la caminata, porque el tema de la caminata fue precisamente la ley de agua, el tema de agua, el tema de la no privatización de agua, y ¿verdad? Lo que nosotros en ese momento movimos en la caminata era la ratificación del derecho humano al agua, ¿verdad?, por parte de la Asamblea Legislativa, y la aprobación de una ley con enfoque de derechos humanos. Entonces ahí está bastante metida la iglesia. También estuvo metida la iglesia a través del cardenal y a través del arzobispo cuando se presentó en febrero del año pasado la propuesta ciudadana de ley de agua, que fue la que últimamente se había estado discutiendo en la asamblea. Entonces también ahí la UCA, también ahí el arzobispado, junto con el cardenal, fueron proponentes con la alianza y otras organizaciones ambientales. Entonces, en esos esfuerzos ha estado metida la iglesia. Rodolfo, y otra pregunta, ¿tuvieron ustedes algún obstáculo el año pasado cuando estaba la anterior Asamblea Legislativa y ustedes presentaron este proyecto? No, obstáculo para presentarlo no hubo. O sea, obviamente no hubo obstáculo, incluso hubo una gran apertura de parte de los partidos políticos. Si lo que pasó fue que lo que no había era voluntad política para agilizar la discusión de la propuesta que llevábamos. Entonces, una cosa es que uno vaya a la asamblea y le reciban una propuesta, pero otra cosa es que esa propuesta se discuta. Claro. Y yo creo que ese fue uno de los obstáculos. O sea, no hubo la celeridad suficiente necesaria para que se pudiese en algún momento agilizar la discusión y tener una ley con la legislatura anterior. En los últimos días también se habla sobre una propuesta de ley que viene de parte del gobierno, la denominada Ley de Recursos Hídricos. Hay una parte de sociedad civil que no está de acuerdo con ella y hay otra parte que dice, ok, ¿por qué no intentar? Entonces, lo que nosotros queremos conocer en este día es en qué consiste esa Ley de Recursos Hídricos, o como mejor se menciona, la Ley del Agua.
Bueno, en primer lugar, quizás hay que aclarar, ¿verdad?, que no hay un documento oficial presentado a la sociedad civil que diga esta es la propuesta del gobierno. Lo que hay es un documento que ha andado circulando en las redes sociales, ¿verdad?, que presuntamente salió del seno de la Asamblea Legislativa y que es la propuesta que se va a discutir. Pero lo que nosotros vimos el viernes pasado, ya en altas horas de la tarde-noche, es que se presentó una propuesta de ley, el presidente de la Asamblea la recibió, pero no conocimos oficialmente, formalmente, el contenido de esa propuesta. Lo que tenemos, como repito, es un documento, ¿verdad?, que yo lo tengo aquí ahorita, que ha sido circulado a través de las redes, pero que no hemos tenido un posicionamiento ni del Ejecutivo ni del presidente de la Asamblea que diga, esta es la ley que vamos a discutir en la comisión. Entonces, sobre esa base quiero decir que nosotros hemos hecho un análisis de ese documento que anda circulando y obviamente dista bastante de lo que las organizaciones sociales, ambientales, religiosas hemos propuesto en la ley ciudadana. Entonces, en ese sentido, pues hay que aclarar, decir, miren, no nos han dicho, vaya, aquí está el documento y analícenos, sino simplemente lo que nosotros hemos sacado de este documento ha sido, primero, de las redes sociales y segundo, hemos analizado y comparado algunos puntos importantes con la propuesta ciudadana que se presentó. Y entonces nosotros en aquel momento planteábamos que la ley de agua debe ser una ley de agua, en primer lugar, que sea inclusiva, o sea, debe participar todos los sectores en esa ley. Pero lo que nosotros estamos planteando es que a partir de la crisis hídrica que vivimos en el país, prioritariamente esa ley debe ir enfocada en proporcionar agua para el consumo humano, ¿verdad? Proporcionar agua para la vida, proporcionar agua para la generación de alimentos, ¿verdad? Porque esa es la base, digamos, de la que hay que partir y posteriormente debe de ser una ley que vaya enfocada en otros usos, pero para nosotros prioritariamente la ley debe ser eso. Entonces, pero esta ley nosotros planteábamos que no puede estar completa si no va aparejada de una reforma constitucional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Constitución debe de mandatar a legislar, ¿verdad?, en legislaciones secundarias estos elementos importantes y por eso nosotros decíamos, si la Constitución reconoce el agua como un derecho humano, entonces el Estado está obligado a garantizarle a la población de que va a tener agua en cantidad, en calidad y en accesibilidad, ¿verdad? Entonces eso significa que el Estado debe preocuparse por la sostenibilidad del bien hídrico. Entonces esos dos elementos los conjugábamos nosotros en nuestra lucha como alianza, es decir, bueno, es necesario que haya una reforma en la Constitución y eso se logró el año pasado. Ya casi a finales de que la legislatura salía, se logró la reforma constitucional y entonces ahora esta legislatura tiene el reto de ratificar esa reforma y no solo reconocerlo expresamente como lo está haciendo en esta ley, sin reconocerlo en la Constitución. Para nosotros es importante que sea en la Constitución, aunque aquí literalmente lo dice, pero más adelante no lo desarrolla. Entonces prácticamente solo es un enunciado que aparece en la ley como para poder decir, miren, si ahí está, pero no tiene, digamos, un mecanismo que diga, bueno, así se va a desarrollar el derecho humano al agua en la ley. Entonces por eso es importante que la Constitución lo retome, ¿verdad?, y lo expresa abiertamente o más digamos, expresamente en una ley secundaria y entonces es la ley de agua. Entonces ese es el esfuerzo que ha habido, digamos, en estos momentos y entonces por eso son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una reforma constitucional que hay que ratificar en esta legislatura y la discusión de una ley de agua, ¿verdad?, que vaya con enfoque de derecho. Ahora, Rodolfo, también se menciona que a pesar de que la intención de presentar una ley de agua es bastante buena, como tal se hizo de manera muy apresurada. ¿Será que de verdad ha sido apresurada o simplemente entre los mismos diputados de la Asamblea Legislativa se ha estudiado? Yo tengo mis dudas si los diputados han estudiado esta propuesta, porque yo he escuchado comentarios de que es una propuesta que se venía trabajando desde hace unos años atrás, ¿verdad?, con la participación del Ministerio de Medio Ambiente y que habían algunas reuniones y esfuerzos en esta lógica de elaborar una ley. Y estoy hablando de que hace un año y medio atrás y ya en este gobierno, ¿verdad? Entonces básicamente lo que ha sido trabajado
con anterioridad, no en el seno legislativo. Entonces estos diputados lo que están haciendo es recibiendo una propuesta por parte del Ejecutivo, retomando aquel principio constitucional que el presidente tiene iniciativa de ley a través de los ministerios. Entonces el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de las Públicas han propuesto esta ley, ¿verdad? Y los diputados, su trabajo ahora es analizarla. Obviamente aquí no se está violentando nada, porque el presidente tiene la iniciativa de ley, pero lo que estamos diciendo nosotros es una ley que no ha sido consultada con la población, que no ha sido analizada con la población, ¿verdad? Y que hay sectores importantes en la sociedad salvadoreña que tienen mucho que ver en esto, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso es importante que la ley hubiese sido consultada, o debe de ser consultada, debe ser elaborada, construida de manera participativa. Qué interesante, Rodolfo, y a continuación vamos a seguir hablando del tema, así que vamos a nuestra primera pausa, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Enfoque. Tenemos a Rodolfo Calles, con quien estamos hablando sobre la Ley de Recursos Hídricos, o más conocida como la Ley del Agua. Y Rodolfo, yo también quisiera saber sobre cuál es la diferencia entre esta ley y las propuestas de leyes anteriores que se venían dando más o menos desde 2018-2019, cuando uno de los partidos de la Asamblea Legislativa pues promueve una ley integral, y a partir de ella pues han habido más propuestas, y quería saber en qué se diferencia esta ley respecto a las anteriores. Bueno, quizás aprovechando ahí la guía histórica de la lucha, digamos, por una ley de agua, esto tiene como mucho más tiempo atrás. O sea, realmente se inició con un esfuerzo por una ley de agua desde el 2006. Desde el 2006 hubo organizaciones, entre ellos siempre Cáritas, que es una organización de la Iglesia Católica, y la UNES, que es una organización ambientalista. Ellos iniciaron un esfuerzo por una ley de agua, ¿verdad? Esa ley pasó años en la Asamblea y nunca se discutió. Posteriormente se intentó revivir esa propuesta, y fue cuando apareció precisamente la Ley Integral del Agua, que era una ley que venía de los sectores económicos de este país, que de alguna manera que proponían, ¿verdad?, que la estructura que iba a liderar, ¿verdad?, esa institucionalidad del agua era básicamente de la empresa privada, ¿verdad? Y entonces, claro, era una ley que de alguna manera garantizaba que el agua estuviera en función de garantizar, ¿verdad?, la economía del país, ¿verdad?, pero a costa de dejar a mucha gente sin agua. Entonces, básicamente lo que estaba proponiendo ahí era que todos los que iban a estar en esa estructura iban a ser juez y parte a la vez, autorizándose o recetándose, digamos, los permisos para el uso del agua. Eso fue, digamos, en aquel momento. Después se avanzó un poco más en ese esfuerzo, y fue en el 2020 que se propuso la Ley Ciudadana del Agua, que es un esfuerzo que salió de las organizaciones sociales, de la Iglesia Católica, de las universidades, y esa es la que se comenzó a discutir, que fue la que quedó en la mesa cuando la legislación anterior se retiró. Entonces, si vamos a hablar de diferencias, básicamente la ley que nosotros propusimos como organizaciones sociales, el enfoque era puramente de derecho humano al agua, ¿verdad?, y un enfoque de participación ciudadana y de género. Eso es como esos tres elementos lo llevaba la propuesta, y sobre esa base se había comenzado a discutir ya, y se llevaba más o menos como 100 artículos aprobados, entre ellos la institucionalidad que se había ya acordado que iba a ser eminentemente pública, que era como la discusión más gruesa que se había venido arrastrando durante estos 15 años.
¿verdad? Porque quien no quería que hubiese una administración puramente pública era la derecha, ¿verdad? Y entonces hasta última hora se ablandó quizás el corazón de los que estaban en la comisión y sí aceptaron que la institucionalidad fuera eminentemente pública y se propuso que fueran 7 miembros de la estructura del Estado que estuvieran en esa institucionalidad. Caso contrario, con esta propuesta de ley, ¿verdad? Viene planteada la institucionalidad siempre eminentemente pública, pero hay sectores o instituciones en esa estructura, ¿verdad? Que obviamente volvemos a retomar que van a haber como otros intereses en esa estructura, porque se está conformando con instituciones como por ejemplo CEL. Y CEL aunque es una autónoma del Estado, pero CEL tiene sus propios intereses, ¿verdad? En el río Lempa, porque ellos son productores de energía eléctrica. Y entonces al comparar, ¿verdad?, la participación de CEL en ese ente rector, ¿verdad?, como un ente interesado, entonces ahí hay conflicto de intereses. También aparece otra institución ahí que no está creada, ¿verdad?, por ley, ¿verdad?, que va a ser como una autoridad que va a administrar el agua, que no es ANDA, según la ley no es ANDA, es otra institucionalidad que se está creando ahí y que esta ley le está dando vida, pero en la práctica ahorita no existe. Entonces no sabemos qué va a pasar, si en estos 90 días le van a dar vida jurídica a esa instancia o qué va a pasar, porque se le está dando vida jurídica en una estructura y no existe. Entonces, ¿qué papel podría tener ANDA? Es que eso es lo que no sabemos, porque el problema es que posiblemente ANDA no aparece en la ley ahorita aquí, hasta donde le hemos analizado no aparece, pero sí aparece esa otra estructura. Entonces aparece esa otra estructura y aparece CEL. Y entonces el problema que tenemos es que la estructura que se está presentando es una estructura eminentemente presidencialista. Entonces le da la mayoría de facultades al presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua, porque así le han llamado, ASA, ¿verdad? Le da una serie de facultades, ¿verdad?, que nosotros habíamos considerado que deben de ser facultades colegiadas, ¿verdad?, en la Autoridad Nacional del Agua. Entonces le da demasiadas atribuciones y entonces ahí se complica la cuestión, ¿verdad?, porque recae en una sola persona, ¿verdad?, mucha responsabilidad sobre cómo administrar el bien hídrico. Entonces ese es un elemento que hay que destacarlo. Y el otro elemento es que el presidente de la República también tiene mucha injerencia en la estructura, ¿verdad?, porque lo que no puede hacer el presidente de la Autoridad del Agua lo va a hacer el presidente de la República. En primer lugar, nombrar quiénes van a estar ahí, ¿verdad? Y ahora no son los 7 que nosotros proponíamos, sino que son 12, ¿verdad?, los que necesita. Entonces, y los que propone, entre esos pone a esta Autoridad del Agua, la pone ahí, pone a la sociedad civil y pone a la academia. Entonces, pero esos 3 últimos tienen que irse a un concurso, a una participación en una asamblea o en asambleas nacionales donde se va a decidir una terna de que va a ser al final el presidente de la República quien decide quiénes son los que van. Entonces es una estructura que va a estar prácticamente la decisión en manos del presidente de la República. Eso es peligroso porque es demasiada concentración de toma de decisiones en temas tan importantes. Entonces ahí un miembro de las universidades no va a tener ninguna relevancia, un miembro de la sociedad civil no va a tener ninguna relevancia. Las decisiones se van a tomar por mayoría y para terminar de complementar el problema, le da voto calificado al presidente de la Autoridad del Agua. Entonces eso de alguna manera es peligroso porque no, en aras de la participación ciudadana, en aras de la transparencia, no va a haber forma, digamos, cómo entrarle a discutir los temas estratégicos en cuanto al agua. Entonces así está, digamos, la estructura de la propuesta de ley del gobierno según este documento, ¿verdad? Y nosotros consideramos que eso no debe ser así porque es un enfoque puramente económico. Ahí está el Ministerio de Turismo. ¿Turismo qué tiene que ver con el derecho humano al agua, por ejemplo? ¿Verdad? Ahí está el ministerio, como lo repito, está esta Autoridad del Agua, está CEL, ¿verdad? Y estarán otros ministerios que sí a lo mejor tengan algo que ver, como el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que son como los entes llamados a eso.
Entonces, ni siquiera los de la sociedad civil ni la academia van a ser nombrados directamente. Entonces, eso complica, porque otro elemento que hay que destacar es que los que van a estar en esta autoridad del agua van a ser representantes de los ministerios. La ley no dice que van a ser los titulares, dice que van a ser representantes. Entonces eso también deja en duda, porque si no es el ministro o el viceministro, que más adelante sí lo pone como tal, entonces puede ser cualquier otra persona que el presidente decida que va a ser el representante del ministerio. Entonces no le limita. Entonces eso también genera como ciertas dudas en la estructura. Y lo otro que hay que destacar es también que nosotros en la propuesta de ley decíamos de que debería haber una estructura que fuera más participativa, y hablábamos de un enfoque de cuenca, y hablábamos de una estructura de cuenca donde hubiese, ¿verdad?, comités de cuencas que tomaran decisiones sobre qué hacer con el agua allá en los territorios, ¿verdad?, que hubieran directores o coordinadores zonales de cuenca para que también ellos fueran los que de alguna manera fueran analizando la realidad de cada territorio, y sobre esa base tomar decisiones, y que pudieran las decisiones ser escalonadas. Aquel tiene la capacidad de decidir sobre esta cosa, este tiene la capacidad sobre esto, y más arriba sobre esto. Ahora no, ahora el presidente prácticamente tiene toda esa facultad de hacerlo. Entonces eso complica la cuestión, y de alguna manera, ¿verdad?, nosotros vemos que eso no es conveniente. El tema está altamente interesante y pues tengo más preguntas para usted. Sin embargo, vamos a la segunda pausa antes de continuar con este interesante tema. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con su programa Matutino Enfoque. En esta mañana continuamos hablando sobre la Ley de Recursos Hídricos con Rodolfo Calles. Y para continuar en esta sección, quisiera preguntarle que, como tal, se anda diciendo dentro de sociedad civil que esta Ley de Recursos Hídricos retoma varios artículos de leyes anteriores, de propuestas de leyes anteriores, que al principio pues el gobierno estaba en contra, pero ahora se supone que retoma parte de esos artículos y los pone en la nueva propuesta de ley. ¿Qué artículos se están retomando o qué partes? Bueno, obviamente una cosa es el discurso, ¿verdad?, y otra cosa es el contenido en sí de la ley, ¿verdad? Nosotros planteábamos que en la ley deberían de haber por lo menos, al menos 5 puntos no negociables, ¿verdad? Y nosotros proponíamos que el agua debe ser un bien público. La alianza siempre lo ha puesto, la sociedad civil lo ha manejado y el gobierno lo retoma. Y eso es un artículo que está, digamos, en consonancia con lo que nosotros decíamos y con lo que dice el gobierno. Ellos lo han retomado. El problema es que al ponerlo como un bien público, debe de ser administrado por el Estado, ¿verdad? Esa es la lógica de la cuestión. Y si el Estado no cumple, ¿verdad?, por eso le aparejábamos el derecho humano. Entonces al Estado se le puede exigir el cumplimiento de ese derecho porque ya está consagrado ahí. Ese es como el amarre de eso, y que quien tomara las decisiones sobre qué hacer con el agua debería ser el Estado, ¿verdad? Y entonces, pero una cosa es que sea el Estado como tal y otra cosa es que sea el gobierno o el Ejecutivo, ¿verdad? Porque en el Estado también hay participación de la sociedad y hay participación de otros sectores. Pero en esta ley, por ejemplo, no aparecen por ningún lado las juntas de agua, ni qué papel van a tener. Y todos sabemos que las juntas de agua han sido estructuras comunitarias que han tenido un trabajo, ¿verdad?, permanente en la ruralidad sobre el tema del agua. Y esa es una deuda que tiene el Estado, ¿verdad?, con la sociedad, porque es el Estado el que está garantizado. Según una resolución de las Naciones Unidas, pues el agua es un derecho humano desde 2010 y el Estado ha firmado ese convenio, está obligado a cumplirlo, haya o no haya ley. Entonces, aquí no se contempla, por ejemplo, la participación ciudadana en esta ley, ¿verdad? Ellos se volaron toda esa parte que era una propuesta nuestra, donde
¿verdad?, hubiese participación en los comités de cuencas, en la toma de decisiones del uso del agua, y entonces la ley no desarrolla ningún espacio, ningún mecanismo para la participación ciudadana, ¿verdad? Entonces ese es un punto que coincide la ley, pero en la práctica no es cierto, ¿verdad? Entonces se queda en el discurso y entonces el agua sí es un bien público, pero quien toma las decisiones exactamente solo es el gobierno de turno, porque ellos son los que van a estar en función de estructurar, ¿verdad?, cómo va a funcionar ese aparato de manejo del agua. Entonces, por eso, esa es una coincidencia. También el derecho humano al agua y el saneamiento, ellos lo ven en la ley y también nosotros lo poníamos, es otra coincidencia, pero en la práctica no está como tal, ¿verdad? O sea, aquí no se habla, digamos, de cómo se va a hacer todo el procedimiento del saneamiento, se habla que el agua es un derecho humano, ¿verdad?, pero ya a la hora de el desarrollo de la ley no lo desarrolla, solo queda en un puro enunciado, y entonces eso a nuestra forma de ver debería de irse a la Constitución. Agua como derecho humano en la Constitución, y el saneamiento debe ser parte de esta ley con un desarrollo en la misma para decir, bueno, el saneamiento va a ser de esta manera, porque si no, entonces no estaría completa la ley. Entonces eso también es otro elemento que habría que analizarlo, ¿verdad? De qué manera, ¿verdad?, se va a hacer el saneamiento aparejado con el uso del agua. Es otro elemento que se contempla en las dos leyes. Hay otro que se contempla a juicio nuestro, pero que es el que no se cumple, ¿verdad? Si dijimos que iba a ser gestión pública con participación efectiva de la sociedad, pero relegan la participación de la sociedad a un miembro en la estructura de la junta directiva, que va a ser elegido siempre por el presidente de una terna que va a ir a participar a asambleas en los territorios. Cuando debería ser la misma sociedad civil quien decida o quien haga su mecanismo para decir, bueno, nosotros vamos a poner a fulano, a sutano, a mengano en la estructura. Entonces ese es el único espacio que hay en la participación de la sociedad. No hay otro, ¿verdad? Y la academia va a hacer lo mismo, o sea, las universidades públicas y privadas van a hacer ese proceso de selección y van también a poner uno. Entonces eso como que ya no cuadra en lo que nosotros propusimos, ¿verdad? Y entonces eso no tiene nada que ver. Porque al final tendrían voz, pero no terminarían de tener voto. Sí tendrían voto, si son parte de la directiva. No serían relevantes. No sería relevante, exacto. Entonces igual puede ser un voto a favor o un voto en contra, pero no va a ser relevante. Entonces porque no hay esa interrelación entre la estructura que toma las decisiones sobre el agua y la sociedad. Porque el otro elemento que también hay que rescatar es que ellos toman el enfoque de cuenca como parte de la ley, pero a la hora del desarrollo se volaron toda la estructura del enfoque de cuenca. Entonces, todos sabemos que el agua no nace en el chorro, se gestiona en una cuenca. En cualquier cuenca de las que tenemos, del río Lempa, del río Paz, del Guascorán, en cualquier cuenca se gestiona el agua. Pero para que eso suceda debe haber una estructura que le dé vida. Pero aquí aparentemente toda esa gestión va a ser desde la estructura de allá arriba del presidente y de la junta directiva hasta el último que está allá en el Golfo de Fonseca o allá en Chalatenango, ¿verdad? Entonces eso es lo complicado, porque o sea, una estructura tan presidencialista y tan reducida como esa no va a ser capaz de resolver los problemas de agua que hay en los territorios, ¿verdad? Eso lo sabemos porque, ¿verdad?, ANDA no ha sido capaz de resolverlo, las juntas de agua o las ADESCO que administran sistemas de agua no tienen la capacidad, pero han hecho el esfuerzo de estar resolviendo problemas. Entonces eso debe tener una estructura más robusta, una estructura más participativa, más de la sociedad civil, que, ¿verdad?, se concentre en garantizar que el agua sí salga de la cuenca y que esa agua sea, ¿verdad?, con enfoque de derecho humano y de producción de alimentos para garantizar la sostenibilidad del país. Entonces ese es el punto que tampoco lleva la ley, ¿verdad?, y que es un punto que debería de trabajarse. Rodolfo, también se menciona que ya que en los años anteriores ANDA no ha sido capaz de gestionar correctamente los recursos, entonces lo que se debería hacer es reestructurarla o como tal eliminarla como una institución autónoma del Estado. ¿Está de acuerdo con esto? No, lo que pasa es, autónomas hay un montón y funcionan, ¿verdad? Ahí está CEPA, ahí está CEL, ahí están otras autónomas, por poner ejemplo, y ANDA es una autónoma. ¿Por qué CEPA funciona bien con el aeropuerto y todos los puertos? O sea, es otra visión.
O sea, a ANDA no se le ha dado la visión que realmente tiene. Y el problema que tenemos es que, para empezar, ANDA no tiene toda la cobertura a nivel nacional. Ellos tienen otra cobertura, aunque tienen un mandato de administrar el agua a nivel nacional, pero no tienen cobertura a nivel nacional. Entonces, el enfoque que se le ha dado a ANDA es un enfoque mercantilista, de prestar un servicio y cobrar una cuota y resolver un problema si es que lo pueden resolver. Pero hasta ahí, o sea, ANDA no tiene como el enfoque de garantizar la sustentabilidad del agua. ¿Por qué? Porque es que ANDA solo toma el agua de los pozos y toma el agua del río Lempa y le da un tratamiento y la suministra. Hasta ahí. Pero ¿quién garantiza que haya cosecha de agua para que pueda de alguna manera ser sostenible? ¿Quién garantiza de que, verdad, toda la crisis que se nos viene encima y todo el estrés hídrico que tenemos, quién garantiza que hay que hacer una estrategia para detener eso? O sea, ¿cómo el Ministerio de Agricultura trabaja en el tema de las leyes que le competen a ellos? Ahí está la ley de riego y aveniamiento, que es responsabilidad del Ministerio de Agricultura, la ley forestal. Entonces hay como digamos una carencia de articulación de actores que tienen que ver en esto, y eso no ha funcionado. Entonces ANDA ha estado como suelta. Entonces debería ser una estructura como todas las que son del Estado, de alguna manera enfocadas en garantizar la sostenibilidad del agua. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, y que debe de ser una instancia que de alguna manera garantice, ¿verdad?, que esa agua que le llegue a la población le llegue de calidad, en cantidad suficiente, y que sea accesible en costo, ¿verdad?, y que sea de calidad. Eso es lo que tiene que hacer ANDA, ¿verdad? Y los otros deben de garantizar que el agua que ANDA retoma sea el agua que realmente, y que haya agua, ¿verdad? Y ahí entran los otros ministerios, con la política ambiental, con el plan hídrico, con todo lo que hay que hacer, entran las otras instancias, pero esa articulación no ha habido, ¿verdad? Entonces por eso dicen que ANDA no es sostenible, porque solo se ve en cuanto a ingresos y egresos, ¿verdad?, de los pagos, subsidios, ¿verdad?, etcétera. El problema es que no hay, digamos, un mecanismo que garantice que esa distribución del agua sea justa y sea equitativa. Ese es el punto. Interesante, Rodolfo. Amigos televidentes, vamos a la tercera pausa y ya regresamos en su programa Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Regresamos a su programa matutino Enfoque, donde en esta ocasión estamos hablando sobre la ley del agua. Y la siguiente pregunta para Rodolfo se basa en que, ya que nos menciona que la academia ni sociedad civil tienen mayor relevancia o en la participación de esta ley, entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿será entonces que esta ley del agua está beneficiando a un determinado sector o a un grupo particular? Bueno, yo creo que esa pregunta es interesante en el sentido de que, como lo planteamos hace un momento, es una ley que le da demasiadas facultades a la junta directiva, a la estructura y principalmente al presidente. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque en la ley creo que hay un artículo, si no me equivoco es el artículo 61 de esta propuesta de ley, y es que hay dos modalidades de permiso, ¿verdad? Y ellos plantean que los permisos se van a dar a partir de un número de metros cúbicos al año. Ellos hablan de 470,000 metros cúbicos al año para los permisos, ya sea personas naturales o jurídicas. Eso es un poco intrigante, en el sentido de que no sabemos sobre qué base han tomado esa decisión. O sea, ¿hay un balance hídrico que diga cuánta agua tenemos? Yo creo que no he escuchado que digan, miren, esta es la disponibilidad de agua que tenemos en el país y sobre esta base estamos tomando la decisión de aprobar permisos de hasta 470,000 metros cúbicos para empresas o para personas naturales, ¿verdad?, al año. ¿Por qué? Porque el problema es que ellos están hablando de
15 años como mínimo. 15 años. 15 años, que pueden ser prorrogables. Entonces estamos hablando de 30 años con un permiso de como mínimo 470.000 metros cúbicos. Esto podría ser o considerarse una privatización disfrazada. Porque usted como propietario de un permiso, usted tiene 30 años para poder gozar de más de 470.000 metros cúbicos de agua, ¿verdad? Cuando una familia común y corriente, si es que le llega agua, solo son 15 metros cúbicos al mes. Entonces esa es como la situación, y entonces habría que decir aquí que ese es un error, porque garantizarle a una persona natural o jurídica una concesión o permiso, en este caso, como lo dice la ley, un permiso de 470.000 metros cúbicos de agua, ¿verdad?, por año, por 15 años, prorrogables a 30. Entonces ese es amarrar, ¿verdad?, un compromiso de algo que no se sabe si eso va a ser así o va a ser sostenible. Porque nuestra crisis hídrica en el país puede decir que de ahora a 3 años, a 5 años ya cambió. Entonces yo tengo que garantizarle los 470.000 o más metros cúbicos con quien tengo el permiso. Porque la ley no dice que se lo van a quitar o suspender si no hay agua. Lo que dice es que eso es la capacidad. Entonces eso es un poco complicado, porque primero debería hacerse un estudio, un análisis y levantar un balance hídrico para ver la disponibilidad, ¿verdad?, o por lo menos el inventario, dónde está el agua, cuánta agua hay, y decir, vaya, a partir de esta realidad vamos a tomar la decisión de distribuir el agua no en unidades, sino en porcentajes. Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque si el agua disminuye de aquí a 3 o 5 años, el porcentaje va a ser el mismo en relación a la existencia del agua, y no compromisos con números exactos, ¿verdad? Entonces ese es el punto. Entonces posiblemente eso genere una privatización disfrazada, y entonces cualquier empresa va a venir, pide un permiso para 15 años, ¿verdad? Hace uso, no va a hacer uso, sino aprovechamiento de esa agua, porque una cosa es hacer uso para el consumo, para las necesidades básicas, ese es uso, pero aprovechamiento es para otro tipo de actividad. Entonces ahí hace aprovechamiento del agua durante 30 años, ¿verdad? Y aquí no ha pasado nada. Entonces, pues sí, entonces ya es una ley de orden público, es una ley con una administración pública y que está en manos del Estado, pues sí, pero ¿quiénes son los privilegiados? Claro. Entonces, en ese sentido es que nosotros estamos diciendo, no, mire, primero hay que garantizar el agua para consumo humano, y la ley debería decir que en base a la disponibilidad de agua que hay en el inventario o en el balance hídrico, debe decir, de esta agua, si el consumo humano está privilegiado, debe ser 50, 60, 70% para el consumo humano y el resto para otras actividades. Esa debería ser la lógica, en porcentaje. Porque si aquí a 5 años el agua disminuye, el porcentaje va a seguir siendo el mismo. De esa disponibilidad que hay en 5 años, siempre le vamos a dar el 60% a la población. Estoy poniendo ejemplos. Claro. Entonces, esa es la lógica. Entonces, por eso sí, nosotros consideramos de que están cargados los dados, ¿verdad? Y esa decisión solo va a estar en manos del presidente y del presidente de la Autoridad del Agua. Porque los otros van a ser puestos por el presidente, son los funcionarios o van a ser los que de alguna manera tienen que hacer cumplir la ley, y van a hacer lo que el presidente diga. Entonces es una ley demasiado presidencialista, ¿verdad?, que le da demasiadas atribuciones. Entonces aquí lo que queda es, ¿verdad?, abrir este proceso a una consulta con los diferentes sectores, a proponer que la ley debe ser más participativa, deben de haber mecanismos en la ley, ¿verdad?, y herramientas para decir cómo se va a participar en la toma de decisiones. Porque lo que pasa es que muchas de las cosas que no están, lo están mandando al reglamento, y ya sabemos que el reglamento lo hace el presidente, y que ese reglamento puede ser cambiado de la noche a la mañana. Si algo no me gusta o no le gusta al presidente, lo cambio, y entonces las reglas del juego cambian. Entonces hay muchas decisiones que deben de estar reglamentadas en la ley y las están pasando a reglamento. Por eso también es complicado esto, y entonces debe de haber, digamos, un proceso de análisis más detenido si es que realmente estamos hablando de una ley con enfoque de derecho. Pero si es una ley con enfoque mercantilista o con enfoque económico, está bien planteada para ellos, ¿verdad? Ok. Rodolfo, usted creo que ya lo mencionaba a grosso modo, pero ahora sí me gustaría que usted nos pueda plantear punto por punto sobre cuáles son esos 5 puntos o esos 5 principios que no son negociables respecto a esta ley del agua. Bueno, en primer lugar, nosotros como organización de la sociedad civil siempre hemos dicho de que
el agua debe ser considerado como un bien público y no como un recurso, porque el recurso es para generar ganancias, para generar dinero, pero el bien es para otras necesidades materiales, espirituales, culturales, etc. Y de entre ellas generar, o sea, actividad económica. No estamos en contra de la actividad económica, pero estamos en contra de que eso sea lo prioritario, ¿no? O sea, la persona primero, ¿verdad? Y que el recurso o el bien como bien público esté en manos del Estado. Ese es como el primer punto no negociable. El segundo es que el agua siempre debe ser considerada como un derecho humano y que debe llevar aparejada el saneamiento. O sea, porque el problema es que, hacemos el uso del agua, pero la estamos virtiendo contaminada a los mantos acuíferos. Y no estoy hablando de Juan o Pedro o Antonio, estoy hablando de empresas grandes de este país, estoy hablando de gente que genera riqueza con el agua, pero los vertidos los tira a los ríos y estos van a contaminar los mantos acuíferos que ya están, ¿verdad?, donde nos estamos alimentando de agua. Esa es parte también de la ley y debe de quedar claro ese mecanismo de saneamiento. Ese es otro elemento que debe de considerarse. Un tercer elemento es que la gestión pública debe ser participativa, ¿verdad? Y con participación de la sociedad, de las comunidades, de otros sectores. O sea, ¿por qué? Porque si bien es cierto, las decisiones las toma el Ejecutivo, ¿verdad? Pero hay que escuchar a la población, ¿verdad? La gente debe de tener voz y voto en esta cuestión. ¿Por qué? Porque es la gente la que ayuda a conservar o ayuda a destruir, ¿verdad?, las cuencas, ¿verdad? Entonces, al hablar de la cuenca, estamos hablando de qué es todas las actividades que se desarrollan en la cuenca. Y ahí estamos hablando de actividades económicas, actividades ambientales, religiosas, culturales, productivas. Estamos hablando de todo lo que sucede en la cuenca. Y entonces, dependiendo de ese comportamiento de la cuenca, así estamos garantizando la sostenibilidad del bien, ¿verdad? Entonces, si esa cuenca se destruye talando árboles, quemando, con contaminación de los vertidos, etc., ese es el resultado que vamos a tener a la hora de cosechar el agua que se genera en esa cuenca. Porque el agua ahí se genera, no se genera en otro lado, claro, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos talando, entonces el agua que se genera en la parte alta de la cuenca va directamente al mar. Entonces, ese es el punto. Entonces, debe de ser, digamos, ese es el cuarto elemento, la gestión sustentable de las cuencas hidrográficas. O sea, nosotros no podemos estar haciendo uso del agua ahora como que ya no va a haber nadie más en este planeta. Bueno, no es así la cosa. O sea, nosotros somos responsables de que a las futuras generaciones les quede, ¿verdad?, por lo menos una partecita garantizada, ¿verdad?, el agua que ellos van a necesitar. Y eso solo se hace garantizando el cuidado de las cuencas, ¿verdad? Si nosotros destruimos las cuencas, nos quedamos sin nada. Y el último debe ser un régimen económico justo y equitativo. O sea, es lo que decíamos, está bien que haya actividad económica en el país, eso es importante y es necesario. Pues sí, pero de la disponibilidad de agua que tenemos y que vamos a tener en los próximos 50, 100 años, debe de plantearse que ahí debe de haber una modalidad de acceso a esa agua, ¿verdad?, donde la gente que no la pueda pagar tenga agua, porque es un derecho humano. Claro. Ese es lo importante. Y que la gente que lo puede pagar, que pague lo justo por el agua. Ese es el otro elemento, ¿verdad? Y que sea equitativo. Bueno, nosotros necesitamos agua, ustedes necesitan y nosotros también. Sí, vaya, pero entonces esa equidad de agua debe ser en base a la realidad de cada uno de los salvadoreños. Esos son los elementos que nosotros rescatamos en nuestra ley y son los que estamos dispuestos a mover y a no negociar, ¿verdad?, en este esfuerzo. Claro. Bueno, Rodolfo Calles, de verdad un verdadero placer haberlo tenido en esta mañana. Ha sido de verdad un privilegio que usted nos haya comentado en qué consistía esta nueva ley de recursos hídricos. Y bueno, sé que nuevamente lo podremos tener como que más adelante también. ¿Verdad? Fue un verdadero honor. Y bueno, desde luego yo, Fernando Gómez, los estaré acompañando por unos días, ya que Fernando Erazo, por incapacidad médica, pues no podrá acompañarnos. Pero ya saben, muy pronto lo volveremos a tener por acá. Hemos llegado al final de su programa Enfoque. Pasen feliz mañana. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.